encargaron de la institución. Así es uno. Ya le, bueno, ahorita ya entramos a clases. Ya Ya le listo, dejo mi gracias. número. Ya, gracias. Hola, buenos días. Una preguntita. Buenos días, compañero. Sí, mi nombre es Jairo Andino. Verá, yo soy nuevo, recién ingresé esta semana, pero Ya. tengo una consultita. Em, Hay unos deberes que hay que hacer en las plataformas de estudios sociales, inglés y muchas cosas. Y yo por motivos del trabajo no pude estar desde temprano. Entonces, ahorita me conecté porque sigo todavía en el trabajo. Quería Ya. saber si es que esos deberes en sí se tienen que hacer y mandarse, porque hay algunos que tienen que mandarse por capturas, otros por fotos y ese tipo de cosas. No sé si me Compañero, podrían ayudar. claro, Sí, con sí, te gusto, escucho. verá, mi número le coloqué, le voy a volver a colocar aquí para que se comunique conmigo y poderle dar un poco más de información, por favor, porque ya estamos en clases. Ya. 64-143, por favor, se comunica conmigo por interno y con mucho gusto, por favor, y los compañeros nuevos también que están, les dejo mi número para que se comuniquen conmigo y poderles agregar en el chat y poderles entregar más información, por favor. Listo, muchas gracias. Entonces ya me Gracias, estoy comunicando, ¿sí? Muchas con gracias. gusto. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Buenos Licenciado, días. buenos días, buenos días. Buenos Hola, días. buenos días. Licenciado, buenos días. Buenos días, Buenos días, licenciado. licenciado. Buenos días. Licenciado, buenos días. Licenciado, buenos Buenos días, licenciado. Buenos días, ¿Cómo están, licenciado. chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo saludarles Buenos a días, los buenos días, buenos tocayos días, que buenos días. nos volvemos a encontrar. ¿Cómo están? Muy buenos días. Días, Esperando pues que se licenciado. encuentren muy bien. No se olvidará, por favor, si en tal caso nos hace falta algún documento, algún certificado, alguna cédula, bueno, por darles un ejemplo, ¿no? Algún documento que nos haga falta, por favor, en la institución, entregarlo lo más pronto posible, ¿no? Recordemos que los documentos son sumamente importantes. De igual manera, pues tratemos de estar al día en las pensiones correspondientes para no tener contratiempos al finalizar el año lectivo, ¿sí? Muy bien, chicos, vamos a seguir avanzando, por favor, en nuestro contenido. Y el siguiente tema que nosotros vamos a revisar es acerca de los exploradores más importantes que prácticamente lograron llegar al continente americano, ¿no? Bien, ¿me confirman, por favor, la clase está siendo grabada? días. Sí, Sí, profe. licenciado. Sí, profe. Disculpe que le interrumpa, Sí, licenciado, muy bueno. excelente, muy bien. Me regalan Licenciado, un segundito, por favor. Ya les voy a compartir la pantalla para que todos podamos directamente observarla, ¿no? De igual manera, especialmente los compañeros que somos nuevos, no se olvide, por favor, revisar las clases grabadas, ¿sí? Especialmente en el caso de sociales, la primera clase, por favor, que tenemos, ya que ahí directamente está detallado todas las actividades, todos los temas que vamos a trabajar y también está detallado directamente la aplicación que nosotros utilizamos, ¿no? En el caso directamente del Teams, en el caso directamente de la plataforma Canvas, ¿no? De igual manera, por favor, no se olvidará también de registrar su asistencia, ¿no? Como ustedes saben, pues colocamos nuestra asistencia en la partecita de el chat. ¿Ok? Bien, bueno, como ustedes saben, pues nosotros particularmente en la anterior semana, o bueno, hace 15 días más o menos, revisábamos un poquito acerca de la exploración del continente americano por parte de los europeos, ¿no? Si recordamos un poquito cómo se llamaba el personaje que descubrió el continente americano. Colón. Colón. Cristóbal Colón, muy bien, Colón. excelente. Cristóbal Colón, ¿de qué país era él? Italiano. Excelente, muy bien.
era de Italia como tal, ¿no? Directamente, Cristóbal Colón buscó lo que es una ruta más corta, conocida también como la Ruta de las Sedas, para llegar a un comercio sumamente grande que existía en la India, ¿no? Y por azares de la vida logró directamente encontrar este territorio y obviamente pues él pensó que había llegado a la India como tal, ¿no? Ya que directamente observó a una persona que salía directamente de la naturaleza y lo llamó indio, ¿sí? Entonces él lo había llamado de esa manera porque él había pensado que había llegado a la India como tal, ¿no? Y por ende, pues se establece que fue el representante que descubrió el continente americano. Por ejemplo, al día de hoy, nosotros, ¿en qué fecha reconocemos lo que es el descubrimiento del continente americano? El 12 de octubre. Muy bien, el 12 de 12 de octubre, octubre. ¿En sí. qué año? 32. ¿En qué año? ¿Me confirman? 12 de octubre de 1492. Excelente, muy bien. El 12 de octubre de 1492, ¿no? Que prácticamente fue el año en donde Cristóbal Colón llegó directamente al continente americano, ¿no? Ahora, si recordamos un poquito, ¿cómo se llamaban las embarcaciones en las que viajó Cristóbal Colón? ¿Si recordamos? La niña, la la... pinta y la... La Pinta, la Niña y la Santa Niña y la María. Santa La Pinta y la María. Santa María. Santa María. Excelente, muy bien. La Niña, la Pinta y la Santa María, ¿no? Entonces, prácticamente estos viajes también fueron apoyados por los reyes católicos de España. Recordemos cómo se llamaban los reyes católicos que apoyaron a Cristóbal Colón en los viajes. ¿Nos Una de acordamos ellas, tal vez? no me acuerdo las otras. Ya, muy bien. La reina, ¿cómo se llamaba la reina? Reina Isabel de España. Excelente, muy bien, 10. ¿Y el rey? Fernando de Aragón. Fernando de Aragón, 10, excelente, muy bien. Entonces, fueron los reyes católicos que apoyaron los viajes de Cristóbal Colón. Miren, por ejemplo, aquí tenemos algunas imágenes en donde directamente podemos observar cómo llegaron, ¿sí?, los españoles, en este caso, ¿ok?, al continente americano, ¿no? Uno de los ejemplos claros es que los españoles siempre eran acompañados por sacerdotes, frailes, ¿sí?, que prácticamente llevaban su religión a todos los territorios que ellos prácticamente viajaban, ¿no? Entonces, al momento que Cristóbal Colón puso un pie directamente al continente americano, ahí directamente ondeó la bandera de el territorio de España, pero sobre todo también estuvo acompañada, en este caso, de un fraile que prácticamente indicaba su religión, ¿no? Ahora, vamos a identificar algunos exploradores sumamente importantes que llegaron directamente al continente americano y encontraron algunas características, ¿no? Muy bien, me ayuda por favor en la lectura de la presentación el señor o la señorita. Me ayuda por favor el señor Ernesto Vicente. ¿Estamos ahí? Dígame, soy nuevo recién en la clase. Muy bien, ayúdame con la lectura por favor. Con lo que nos dice esta pantallita de aquí. Dice, si quieres le puedo dar lectura. Dice, Sí, dice. ¿Sí? Príncipe Lo puedo Enrique, dar yo, Lice. El príncipe Sí, muy bien. Enrique, Después me ayudan por favor en los demás. Sí, a ver, el señor Ernesto, ¿estamos ahí? sí, es el príncipe Enrique, el navegante, dio apoyo financiero a varias expediciones, creó una escuela para el progreso de la navegación, preparando el terreno a Portugal para que llegue a convertirse en un líder en la era de las exploraciones.
Ya. Sigamos, por favor. Bartolomé Díaz. Díaz, el primer europeo en navegar alrededor del Cabo de Buena Esperanza, quien descubrió que a la India se podría llegar navegando alrededor de la costa del continente africano. Como resultado, el corredizo con Asia y la India se hizo mucho más fácil porque los viajeros ya no tendrían que viajar a través del Oriente Medio. Por lo tanto, hubo un aumento en el corredizo en los países del Atlántico y una disminución en el Oriente Medio y los países mediterráneos. Excelente, muy bien, muchísimas gracias, Díez, señor. Ahora, si bien es cierto, dentro de los grandes exploradores tenemos pues Enrique, Príncipe Enrique, ¿no? Que prácticamente tuvo lo que son varias expediciones y también era conocido como el Príncipe Enrique el Navegante, ¿no? Él directamente tuvo algunas exploraciones directamente por el continente africano y sobre todo también podemos identificar que tuvo bastante apoyo papal en sus viajes, ¿no? Nosotros también podemos identificar en este caso que para aquella época las potencias de exploración eran los españoles y los portugueses, ¿no? Directamente eran los cuales tenían una mejor preparación, ¿sí? Para las exploraciones, ¿no? Otro de los grandes representantes fue Bartolomé Díaz, ¿no? Que prácticamente fue uno de los europeos o uno de los principales en realizar lo que son viajes, ¿sí? Del Cabo de Buena Esperanza y bordear las costas del continente africano como tal, ¿no? Entonces, si bien es cierto, podemos establecer que estos europeos, una vez que directamente lograron entender el nuevo territorio que nosotros teníamos acá, directamente empezaron a buscar los recursos, ¿no? Buscar territorios y sobre todo directamente apropiarse de cada uno de ellos, ¿no? Recordemos que tanto España y Portugal tenían lo que son herramientas sumamente adecuadas para los viajes de navegación. Por ejemplo, ellos directamente empezaron a utilizar lo que se conoce como la herramienta, obviamente, de ubicación para la navegación, que era conocido o que es conocido con el nombre de la brújula. Nosotros, ¿para qué utilizamos la brújula? Para poder orientarnos. Para Para orientarnos. orientarnos. Excelente, Para muy ver dónde bien. está el norte y el sur. Para orientar a dónde dirigimos, a este, oeste, lo que sea. Al norte o al Excelente, sur. muy bien. A los puntos cardinales. Muy bien. En la actualidad, ¿seguimos utilizando la brújula o ya no? Sí, todavía sí. Normalmente no. Para expediciones, GPS. para guiarse. Excelente, muy A la bien. actualidad Cuando, ya sí por utilizo ejemplo, ¿no? GPS. Salimos directamente de vacaciones, nos vamos a un bosque, nos vamos a escalar y oh sorpresa, tal vez el dispositivo del celular no nos funciona el GPS. Nosotros, por lo general, ¿cómo nos podemos ubicar en las posiciones cardinales? Si nosotros no tenemos celular, se nos dañó la señal, un montón de cosas que nos puede pasar, ¿no? ¿Cómo nos ubicamos? Ubicamos Mediante el sol. parando Por el sol. mediante el sol. Ahí ubicamos este, oeste, norte, sur, ¿a dónde me dirijo? Excelente, muy bien. Por las posiciones del sol también nos podemos ubicar, ¿no? Entonces, miren, para aquellos años en la navegación, la brújula, ¿sí? Era un factor fundamental, ¿sí? Para los viajes, ¿no? Ubicarnos directamente en los puntos cardinales para que la embarcación obviamente no se pierda. De igual manera, pues otra herramienta en utilizarla era el astrolabio. El astrolabio que prácticamente tenía la posición de ubicar lo que era la distancia, ¿sí? Directamente con los territorios, con las puestas del sol en general, ¿no? Entonces, miren, prácticamente con el horizonte, con la brújula, con el astrolabio, realmente facilitaban lo que son los procesos de navegación, ¿no? Y a medida que eso directamente iba mejorando, más exploradores fueron llegando, ¿no?
Ahora, vamos a determinar otros exploradores portugueses. Pedro Álvarez Cabral. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, el señor Segundo Patricio en la lectura de esta presentación? Ya. Dice, Pedro Álvarez Cabral, 1985 al 2000. El 21 de abril de 1500, Pedro Álvarez Cabral descubrió accidentalmente Brasil mientras buscaba una ruta occidental a las Indias, la primera vez que se llega a la actual Bahía. Fernando de Magallanes en 1480 a 1521, Fernando de Magallanes, fue explorador portugués en expediciones españolas y fue la primera persona en navegar por el Océano Pacífico y alrededor de América del Sur. Se trataba de dar la primera vuelta al mundo y murió en las Filipinas. A pesar de eso, su tripulación completó con éxito la travesía. Uno de sus barcos, dirigidos por Juan Sebastián Elcano, que se hizo cargo del mando después de que Magallanes muriera, hizo todo el camino alrededor del globo. Excelente, muy bien, señor. Muchísimas gracias. 10. Ahora, si bien es Disfrute la cierto, lectura. nosotros también podemos establecer, ¿no?, que dentro de los exploradores más importantes, en el caso de Portugal, fue Pedro Álvarez Cabral, ¿no?, que prácticamente se establece que el 21 de abril llegó accidentalmente a las costas de Brasil, ¿no? Y llegó al territorio conocido como Bahía, lo conocemos en la actualidad, que fue el sitio en donde desembarcó, ¿no? También podemos hablar un poquito de Fernando de Magallanes, que fue uno de los principales exploradores que prácticamente buscó la manera, ¿sí?, de navegar, pues, todo el mundo, ¿no? Sin embargo, en Filipinas se enfermó de disentería y obviamente, pues, falleció, ¿no? Sin embargo, la tripulación directamente quedó a cargo de Juan Sebastián Elcano, que también era otro explorador sumamente importante de aquella embarcación y obviamente completó lo que era el viaje, ¿no? Ahora vamos a determinar algunos exploradores españoles muy importantes que llegaron a nuestro territorio, ¿no? Fuera directamente de Cristóbal Colón, que no era español. Cristóbal Colón, ¿de qué país era? ¿Se acuerdan? Italiano. Era italiano, era un genovés. Italiano. Muy bien, excelente. Ahora nos vamos, exploradores importantes. Cristóbal Colón. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, la señorita Marta Cecilia? ¿Estamos ahí? La Inés sí, profe. Buenas. Por favor. Dice, exploradores españoles. Cristóbal Colón en 1452 y 1506. Cristóbal Colón fue un explorador en el que se piensa que era de generación italiana y que después de mucho tiempo fallidos, después de muchos intentos fallidos de encontrar patronato para sus viajes, exploró para la corona española la posibilidad de un pasaje occidental a las Indias Orientales debido a errores de cálculo en la circunferencia de la Tierra. Colón no tuvo en cuenta la posibilidad de que existiera otro continente entre Europa y Asia. Francisco Pizarro en 1529 y en 1541
Pizarro fue un explorador español que conquistó el pueblo y la cultura inca, alegando que la mayor parte de América del Sur correspondía a España. Ganó una inmensidad de oro y riqueza para España con la derrota del Imperio Inca. Gracias, profe. Excelente, señorita, muchísimas gracias, y es muy bien. Ahora, Cristóbal Colón prácticamente, ¿no? Era un italiano y obviamente buscaba bastantes recursos, obviamente, pues para sus viajes, ¿no? Obviamente iba buscando de reino en reino apoyo. Sin embargo, los reyes españoles fueron los que apoyaron las visiones de Cristóbal Colón, ¿no? Y obviamente él buscaba lo que es un camino más corto hacia la Ruta de las Sedas, que prácticamente era un centro comercial sumamente grande que quedaba en la India, ¿sí? Y él directamente logró llegar al continente americano y él también falleció sin saber que él había descubierto un nuevo continente en general, ¿no? Por ende, pues cuando llegó acá, vio un nativo, lo llamó indio, por eso el término indio está mal dicho, ya que nosotros pues no estamos en la India, ¿no? Entonces, él falleció, pero sembraron las bases fundamentales para identificar de que existía un nuevo continente, ¿no? Y con el tiempo también empezaron a llegar más españoles a nuestro territorio. Ahora, Se fue la voz. No se escucha, profe. Licenciado, no se le escucha. Excelente, muy bien, parece que se nos fue un poquito la señal. ¿Me escuchan ahí, por favor? Ahí, bien, profe. Sí, Sí se ahí escucha. sí se escucha, Lidia. ahí se escucha. Excelente, muy bien. Bueno, por los temas de las lluvias, por mi sector, también ya se nos está yendo un poquito la luz. Pero bueno, entonces chicos, aquí directamente, ¿no? Podemos observar que prácticamente estos viajes fueron apoyados por los reyes católicos, ¿no? Ahora, ¿en base a qué personaje nosotros tenemos el nombre del continente americano? ¿Por qué personaje tenemos ese nombre? Américo Vespucio. Por Américo Américo Vespucio. Muy bien. Sí, que fue otro de los célebres representantes exploradores, ¿no? Ahora, otro de los españoles que prácticamente llegaron al continente americano y obviamente se apropiaron de nuestros territorios fue Francisco Pizarro. Sí, como ustedes saben, Pizarro directamente fue un español, un conquistador, que obviamente pues, tuvo un contacto con el Zapa Inca, que en su momento pues era Atahualpa, lo capturó, pidió directamente lo que es un rescate, Atahualpa lo estaba cumpliendo, sin embargo Pizarro no cumplió el trato que habían quedado los dos para su liberación y después lo asesinó, ¿no? Obviamente pues Cristóbal, en este caso, no, perdón, Francisco Pizarro prácticamente fue apoyado por otras culturas que odiaban a la cultura de los incas, entre ellos los cañaris como tal, y lograron derrotar a los incas, ¿no? Y de ahí prácticamente lograron ostentarse de los recursos de los incas, del oro, de la plata, y sobre todo someter hacia otras culturas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los cañaris, pensaban directamente que con la llegada de los españoles se liberarían directamente de los incas y obtendrían su libertad, cosa que no fue así, ¿no? Apoyaron a los españoles una vez que derrotaron a los incas, prácticamente sometieron a las demás culturas como tal, ¿no? Pizarro de igual manera pues era un estratega, ¿sí? Logró sacar bastantes recursos del continente americano, la negociación que había tenido en su momento con Atahualpa, prácticamente tenía grandes cantidades de oro, ¿no? Cuartos gigantescos, embarcaciones, obviamente, que estaban planificándose enviar lo que es a España. Y se establece también de que la mayoría de las embarcaciones, pues, naufragaron, ¿no? Pero, sin embargo, se logra destacar de que Pizarro fue aquel español que derrotó a los incas y se apropió de estos territorios, ¿no? Ahora, vamos a determinar cómo fueron las actividades de los españoles dentro de la época de las conquistas. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, el señor César Elías Azogue? ¿Estamos ahí? Sí, Lice.
por favor. Dice, exploradores españoles. Elegido alcalde de la nueva plaza, continuó con sus empresas conquistadoras, explorando y tomando diversas zonas del mismo de Panamá. En una de estas expedientes llegó a descubrir el Océano Pacífico. Los numerosos pleitos abiertos entre Balboa, Encibo, Miguel de Pasamonte, tesorero de la Española, provocaron el declive algo así, dice, de los El caballeros. declive del Jerez de los Caballeros. A esto debemos añadir el enfrentamiento directo entre Balboa y el nuevo gobernador a la zona, Pedro Arias de Ávila, y los que motivó el triste final de Balboa. Excelente, muy bien, señor Díez, muchísimas gracias. Ahora, si bien es cierto, nosotros también podemos establecer, ¿no?, que directamente con la llegada de los españoles al continente americano, empezaron directamente a tener una disputa muy grande, ¿no? Otro de los célebres exploradores españoles que llegaron al continente americano, especialmente en América Central, fue Hernán Cortés, ¿no? Ahora, como ustedes saben, Hernán Cortés también tenía la misma visión de todos los españoles: llegar, identificar los recursos, los territorios, apropiarse directamente de todos ellos, y los habitantes directamente que se encontraban en esos sitios pasaron a ser esclavizados, ¿no? Y obviamente, pues, los españoles, en los ciertos parámetros de los viajes, ellos eran sumamente religiosos, ¿sí? Y obviamente siempre iban acompañados de un sacerdote, de un monaguillo, y ellos directamente llevaban la Biblia en sus manos en general, ¿no? Y obviamente pues no encontraban una explicación para aquellos nativos y por ende consideraban que eran animales. Por ejemplo, dentro de la Biblia se habla de los indígenas, tal vez. No se habla No creo, exactamente no. de los indígenas. No se habla. De Sí, ¿no? diferentes. En la Biblia, las personas que hemos leído la Biblia, en la Biblia nos hacen referencia a los indígenas. Referencias. Que yo sepa, no. Todos somos iguales. Muy bien. En la Biblia porque la Biblia encontramos está escrita referencias muchos hacia años. los afrodescendientes. No. No, licenciado. No. Tampoco. Excelente. De Muy lo bien. poco que Entonces, leí. miren, los españoles como tal, sí, buscaban explicar a los nativos de dónde habían aparecido ellos. Entonces, al leer la Biblia y no lograr interpretarlos de dónde habían aparecido ellos, prácticamente los consideraban animales como tal, ¿no? Por ende, los trataban de las peores maneras, ¿no? Y el proceso directamente de conquista era sumamente difícil, ya que eran, ¿sí?, maltratados, eran directamente asesinados de las peores maneras, ¿no? También se establece que en el viaje de Hernán Cortés llegaron acompañados de 600 hombres, 16 caballos, 14 piezas de artillería. También podemos establecer que una vez que derrotaron, en este caso las culturas de América Central, establecieron gobiernos españoles como tal, ¿no? Entonces, si bien es cierto, nosotros podemos establecer que los europeos directamente lograron llegar al continente americano gracias a su mejoramiento o su desarrollo dentro de la navegación, ¿no? Que tanto los portugueses como los españoles tomaron herramientas desarrolladas de culturas sumamente avanzadas, como el caso directamente de China en general, ¿no? Y eso directamente permitieron a que ellos mejoraran lo que es su navegación
y permitieran directamente, ¿sí?, llegar al continente americano, descubrir este nuevo territorio y sobre todo directamente tener lo que es una estrategia muy fuerte para enfrentar a las culturas que existieron dentro de dentro del continente americano, ¿no? Entonces, por ejemplo, Francisco Pizarro, obviamente llegó al continente americano en los años más o menos de 1532, tuvo el contacto directo con Atahualpa, ¿no? Pero una característica de este enfrentamiento fue de que dentro del Imperio Inca, para aquellos años, estuvieron lo que son en constante crisis, ya que Huáscar, que era el medio hermano directamente de Atahualpa, estaban luchando por el trono, ¿no? Entonces, el imperio del Tahuantinsuyo se encontraba directamente debilitado y en ese momento aprovechó, pues, en este caso, Pizarro, al llegar al continente y obviamente, pues, derrotar a los incas, ¿no? Y después, obviamente, crearon lo que son sus departamentos, sus organizaciones administrativas para cuidar los recursos y obviamente someter a la población nativa, ¿ok? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? No, todo bien, No, licenciado. No, licenciado, todo bien. Excelente. Muy bien, chicos. Por esta vez no les voy a mandar ninguna actividad. Lo que sí les voy a recomendar, por favor, no se olviden, revisen las clases grabadas, especialmente los compañeros que somos nuevos, revisen las actividades, las tareas, presenten la documentación y tratemos de estar al día en las pensiones correspondientes, ¿sí? De mi parte, chicos, pasen un bonito día. Licenciado, Se cuidan disculpe que le mucho. interrumpa un ratito, por favor. Dígame, por favor. Me identifico, por favor. Mi nombre es Marta Cecilia Leines, soy presidenta del curso y quería, a nombre de mis compañeros, agradecerle por la gran labor que ustedes hacen con nosotros. Por el Día del Maestro no lo pudimos festejar y espero que haya pasado muy bonito. Sí, para nosotros ha sido, con la directiva hemos conversado y para nosotros es muy importante este tema de estudiar y gracias por su gran labor que ustedes hacen con nosotros, los cimientos que están dejando en nuestras vidas. Es muy importante y nos va a servir toda la vida. Y les agradecemos infinitamente, profe Jorgito, por su paciencia, por su dedicación al enseñarnos todo el conocimiento que usted sabe. Y espero que haya pasado bonito. Muchísimas gracias, profe, por su gran labor. Excelente, muy bien, muchísimas gracias. De igual manera, me tienen sorprendido. Pensé que nos habíamos Feliz día, olvidado profe, feliz día. todos del Día del No, Maestro. A ver si me hacen acuerdo cuándo era el Día del Maestro. el 13 de abril. 13 de abril. El 13 de abril. 13 de abril. No, pues al contrario, yo me siento encantadísimo con cada uno de ustedes. Realmente, pues nosotros estamos en familia, como en su momento les había indicado, y pues el colegio siempre está